Quiero que por favor me acompañe a la palabra del Señor, a Génesis capítulo número 11, versos 31 al 32, y continuamente quiero que lea conmigo el capítulo 12, versos del 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor con fe y creyendo que Dios va a hacer algo en nosotros. Dice amén. Dice: cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Dice el capítulo 12, versos del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Quiero hacer una pequeña oración. Por favor, si puede cerrar sus ojos, oremos al Padre. Señor, te damos gracias porque sé que en esta mañana tú tienes una palabra para cada uno de tus hijos, porque hoy creemos que somos sustentados y afirmados, Señor, por tu voz. Tú hablas, y hoy, Señor, yo te pido que tu palabra corra como un río desbordante, como un río, Señor, que ha estado represado y que, Señor, se desata con fuerza para trabajar en cada vida, para establecer milagros, para establecer diseños. Hoy, Señor, creo que salimos transformados por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede decir amén en esta mañana? Amén. He querido llamarle este mensaje, junto con el Espíritu Santo, bendición que pasa a tus generaciones. Cuando leemos la historia de Abraham, que muchos de nosotros conocemos, hasta este punto vemos a un hombre llamado Taré. Taré es el padre de Abraham. Y habían 5 maldiciones anteriores que se habían desatado sobre esas generaciones. La primera maldición que yo veo es la de Adán y Eva. Cuando ellos desobedecen, Dios establece una serie de cosas que impidieron que ellos vivieran bajo la plenitud que vivían, porque ellos desobedecen, comen del fruto que no tienen que comer. Así que Dios les dice al hombre: con el sudor de tu frente podrás labrar la tierra de ahora en adelante. A la mujer le dice: de ahora en adelante, cuando tú vayas a tener hijos, vas a sufrir, te va a doler tener hijos. Algo que no sucedía antes de la desobediencia. Pero como si fuera poco, después de que Adán y Eva desobedecen y trae consecuencias sus pecados, viene la maldición a Caín por el asesinato de su hermano. Dios le dice a Caín: por haber matado a tu hermano, caminarás errante sobre toda la tierra, y lo expulsa. Después veo que la generación, la sociedad empieza a crecer y se establece el diluvio a causa de la maldad. Dios toma a Noé y a su familia, le dice: voy a destruir la tierra porque la tierra se ha depravado. Así que Dios manda a Noé a construir un arca, y Dios salva a Noé y a su familia. Pero aunque salva a Noé y a su familia, después de que salen del arca, Noé tiene un hijo llamado Cam. Y este hombre llamado Cam, cuando Noé sale del arca, dice la Biblia que él se embriaga por las uvas que empieza a consumir. Y cuando él está embriagado, dice que Noé estaba desnudo. Cam lo ve desnudo, pero en vez de cubrir la desnudez, dice que empezó a decirle a sus hermanos, y quién sabe a quién más, de que su papá estaba desnudo. Cuando sus hermanos se dan cuenta de esto, dice que tomaron un manto y caminaron a espaldas y lo pusieron sobre Noé. Pero dice que cuando Noé despierta de su borrachera, ¿qué es lo que sucede? Maldice a Cam. Si usted no sabía, nosotros somos producto de la maldición de Cam. Toda la cultura latina, los mestizos, los indígenas, vienen directamente de esa generación de Cam. Después de que sucede eso, como si fuera poco, se levanta otra generación, y esa generación dice: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, la llamada Torre de Babel. Y es cuando Dios establece un cambio de lenguaje y dispersó a toda la tierra. A pesar de ello, vemos que siempre hubo una obra de gracia en cada uno de ellos. En todos los aspectos que yo le describí ahora, Dios estableció gracia y los dejó con vida. Les dio la oportunidad de poder rehacer muchas cosas de las que habían hecho que estuvieron mal. Aunque debemos estar atentos a esto, y se nos ha hablado de maldiciones generacionales,
Y se nos ha dicho, usted tiene que estar pendiente qué maldición generacional usted está conllevando en su vida. Y existen las maldiciones generacionales. Se nos habla poco de las bendiciones generacionales. Porque así como existen maldiciones generacionales, también existen bendiciones generacionales. Y yo quiero decirte, iglesia, que Dios va a establecer sobre ti no maldición, sino bendición. Hasta el punto que Dios nos hace ver cómo Él puede pasar un propósito no cumplido en alguien a quien en realidad lo quiere cumplir. Y en esta ocasión quiero prestar atención un poco acerca de la bendición de Dios hacia Abraham. Una bendición que pasó de generación en generación y que hasta ahora nos bendice. Una bendición que permanece y que nos afecta enormemente. Debemos saber que somos de la simiente de Abraham. Todas las promesas de Abraham estaban establecidas sobre los judíos. Los judíos tenían la promesa. Los judíos se creían que ellos eran los escogidos de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, Él viene a decir, ok, a través de mi sangre y a través de mi sacrificio, ahora no solamente serán los judíos los bendecidos, sino que yo incluyo a los gentiles bajo esa bendición. Usted y yo somos los gentiles porque no somos judíos. Así que Dios dice, no se preocupen, toda la bendición de Abraham también es para ustedes. Así que usted y yo estamos bajo la bendición que Dios estableció sobre Abraham y sobre los judíos. Dice amén. No solo para Israel, sino para cada uno de nosotros. Esa bendición es para ti, esa bendición es para tus hijos, esa bendición es para tus nietos, esa bendición es para cada generación que se soltará a través de ti. El legado entregado por Dios a nosotros no puede morir. Lo que Dios estableció sobre nosotros, iglesia, es necesario que pase de generación en generación. Que el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida se mantenga encendido, no solamente en esta generación, sino en esta que está germinando ahora. No quiero ser un padre olvidado por Dios. Yo no quiero que mis hijos crezcan y que vean un padre que ni siquiera tiene importancia en sus vidas. Yo quiero que mi vida se levante de tal manera que mis hijos puedan decir, yo quiero al Dios de mi papá. Yo quiero que mis hijos se levanten y digan, yo quiero al Dios de mi mamá. Que no estén buscando un Dios en otro lado porque su papá nunca se los mostró, porque su madre nunca se los mostró. Yo no quiero ser un padre en el cual mis hijos no vean a Dios. Que mis hijos, a medida que crezcan, puedan ver a Dios obrando en mi vida. Que podamos cubrir nuestras generaciones con un manto de bendición, donde dice la palabra, todas las familias serán benditas a través de ti. Yo quiero que esa palabra me abrace. Yo quiero que esa palabra me cubra. Yo quiero que Dios proteja mis generaciones con su bendición. Alguien también lo quiere en esta mañana. Por eso, en primer lugar, le quiero hablar de Taré, el hombre que fue olvidado. La historia nos indica que Taré, repito, fue el padre de Abraham. Parece ser que él ya había recibido un recado de Dios. Cuando usted ve la historia, la promesa no fue sobre Abraham, la promesa fue sobre Taré. Dios le dice a Taré, Taré, quiero que salgas de Ur de los Caldeos y te dirijas a Canaán. Dice que él toma a su familia y en un momento él obedece la voz de Dios, Taré. Y toma a su familia, a Abraham, a su otro hijo, a su familia, y empiezan a dirigirse al lugar que Dios designó en su propósito para ellos. Pero en medio del camino, ya después de haber recorrido 1000 kilómetros, según la historia, dice que ellos recorrieron 1000 kilómetros, y al recorrer 1000 kilómetros se encontraron con una tierra llamada Harán. Cuando Taré entra a Harán, dice, vamos a descansar aquí. Vamos a establecernos unos días y seguiremos el camino hasta Canaán. De Harán a Canaán habían aproximadamente 650 kilómetros. Es decir, que el recorrido total desde Ur de los Caldeos a Canaán eran 1650 kilómetros. Y ya habían recorrido 1000, les faltaba 650. Relativamente habían caminado la mayoría del trayecto, pero estaban cansados. Así que Taré dice, descansemos en Harán. El viaje de Harán fue una equivocación que le produjo un estancamiento por el resto de su vida. ¿Sabes qué significa el nombre Taré? El nombre Taré significa estación o paradero. Por eso yo siempre he tenido claro que el nombre define carácter. Los judíos saben que sobre los hijos hay que definir carácter y por eso escogen muy detenidamente sus nombres. Hay algunos que escogen el nombre de sus hijos porque vieron el actor de la televisión, entonces no, es que mire ese nombre, y establecieron el carácter de ese hombre. Otros de la telenovela, otros de allí para acá. El nombre de sus hijos es tan importante porque establece carácter. Y a Taré lo llamaron, tú serás
una persona que se va a estacionar y que va a parar en el transcurso de tu vida. E hizo relevancia a su nombre porque se estacionó, porque paró, porque se estuvo en el lugar que Dios no predestinó para él. La Biblia habla que en Ur de los Caldeos, se establece en Harán. Ur de los Caldeos significa luz o fuego. Y lo más tremendo de esta cultura es que rendían culto a la diosa Luna. Cuando él llega a Harán, en Harán tienen la misma cultura de Ur de los Caldeos. Y Taré se une a esas costumbres paganas. De alguna manera, cuando él sale de Ur y Dios le dice: quiero que dejes todo lo que está en esta ciudad, llegarán y se encuentra con algo muy parecido a lo que él había tenido en Ur de los Caldeos. Aquellas cosas que lo distrajeron un día vuelven a su vida para atarlo y para hacerlo estancar del propósito. Y a mí me impacta porque Josué capítulo 24 verso 2 dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Qué triste identidad tenía Taré. Después de que tenía todo en la mano, después de que tenía una promesa impresionante de Dios, después de que Dios le había establecido y le dijo: voy a bendecir tu familia, solo tienes que obedecerme y llegar a Canaán, se dejó llevar por la idolatría, se dejó llevar por la influencia del mundo, del sistema. Permitió que las cosas materiales y humanas lo atascaran y no fluyera bajo lo que Dios quería hacer. Era tan fuerte esto que el mismo Josué, el libertador de Israel, se levanta para hablar de Taré negativamente y dice: ustedes verán si quieren ser de los que sigan a Dios o si quieren ser como ese hombre Taré, nuestro antepasado, que no quiso obedecer a Dios y se quedó adorando a otros dioses. Muchos se han mezclado con la cultura de Ur, muchos se han mezclado con la cultura de Harán. ¿Acaso no vemos a menudo personas que han recibido órdenes de Dios? Han recibido órdenes que incluyen promesas poderosas. ¿Alguien aquí ha recibido una promesa de Dios? Levante la mano el que ha recibido una promesa de Dios. Gracias por levantar su mano. Eso significa que Dios le habla. Y hemos recibido promesas de Dios. Pero el punto es que las distracciones de la vida empiezan a desenfocarnos de nuestra meta final. Un día tú saliste de Ur de los Caldeos, de ese mundo donde estabas atado, de ese mundo donde estabas destruido, y empezaste una caminata con todo el fuego, con todo el amor del mundo. Ahora sí voy a seguir a Dios, ahora sí me voy a meter en el ministerio, ahora sí me voy a meter a la intercesión, ahora sí, pastor, cuente conmigo para lo que sea. Tenías un corazón dispuesto, saliste de una tierra que Dios no preparó para ti, pero se presentó en tu vida una tierra llamada Harán. En ese Harán te empezó otra vez como a gustar estar en el mundo, como a distraerte, como que ya no quiero orar, como que ya no quiero leer la palabra, como que ya no es necesario ser santo, como que yo puedo ir a la iglesia pero seguir fornicando con mi novia o con mi novio. Yo creo que no es necesario tanta santidad, no es necesario tanta cosa. Yo creo que eso que estaba haciendo era muy exagerado, demasiado extremismo, mucha oración. Dios me escucha aunque no ore. Y ese Harán te empezó a distraer. Eras un hombre, eras una mujer metida con Dios, que Dios usaba, que tenías talentos, que tenías dones, que era un hombre de servicio, pero Harán se atravesó en tu camino para estancarte. Y esta mezcla puede ser fatal para nuestras generaciones, porque cuando Dios te establece un propósito, ese propósito no es para parar, sino avanzar hasta donde Dios te dijo que tenías que avanzar. ¿Sabes qué significa Harán? Harán significa tierra árida. Cuando sabes que puedes ir a una tierra donde fluye leche y miel, te conformas con la tierra árida. ¿Sabes cuál es la tierra árida? Donde tienes todo el placer del mundo pero nada te sacia. Pero la tierra que fluye leche y miel es una tierra donde te puede faltar todo, pero Dios te llena. ¿Sabes? Son las culturas, las cosas paganas, lo que se vive hoy en día, lo que te ha distraído, lo que te lleva a no tener las promesas de Dios en tu vida. Muy probablemente es el pecado, la contaminación de cosas que hay a tu alrededor, situaciones que no te dejan avanzar. Y por eso es necesario que tú arranques de ti la cultura con la que has vivido hasta ahora, iglesia. Taré nació en esa cultura, y en esa cultura para él era normal tener varios dioses como lo hacía. Pero lo interesante es que Taré escuchó a Dios. Tenía varios dioses, pero Dios fue tan lleno de misericordia y tan lleno de gracia que lo visitó. Tan lleno de gracia que le dijo: Taré, yo sé que estás adorando a otros dioses, pero mírame a mí. Yo puedo darte propósito.
Así que vete a esta tierra, allí voy a hacer algo. Pero aunque Taré conoció a Dios, quiso abrazar sus dioses paganos. Podemos suponernos que él decide dejar esta tierra en la cual nació para ir a Canaán, pero no estuvo decidido a dejar sus dioses. Quiero que tú comprendas, Dios va a cumplir las promesas en tu vida cuando estés decidido a dejar tus dioses. Pastor, ¿cuáles son mis dioses? Quizás sea una amistad que te esté llevando a estar estancado. Quizá tu Dios sea esa relación que tienes de noviazgo y que sabes que no está bien, pero idolatras esa relación. Y tú quieres un propósito grande de Dios, pero Dios dice: hasta que no dejes tus dioses, yo no puedo cumplir mi promesa en ti. Quizá tu Dios es la distracción, quizá el pecado se ha convertido en tu Dios. Y Dios dice: hasta que tú no dejes tus dioses, no puedo cumplir propósito en ti. Sabes lo que Dios quiere hacer contigo, tú lo sabes. Tú sabes que Dios te quiere levantar, tú sabes que Dios te quiere abrir puertas, tú sabes que Dios te quiere extender de manera sobrenatural, pero has abrazado tus dioses. Te conformas con algo y estás abortando propósitos de Dios en ti. Si ves a Taré vivió 205 años. Yo le digo a usted, ¿cuánto vive el ser humano hoy? Lo máximo 80, 90 años. Cuando tú ves una persona que tiene 100 años es admirable. Cuando tiene 102, usted abre los ojos y dice: 102 años, todavía camina y es lúcido, impresionante. Esto es imposible, dice usted, porque es algo exagerado. Ahora, Taré vivió 205 años. Si una persona con 80 años puede conquistar el mundo, ahora dígame, ¿qué puede hacer una persona con 205 años de vigor? Taré vivió 205 años y no alcanzó nada en su vida. No le dejó nada a sus hijos, no dejó herencia, no dejó legado, no dejó absolutamente nada. Porque escúchame, no es un punto de cuántos años puedas vivir, es el hecho de cuánto Dios está en tu vida. Porque tú puedes vivir 50 años y Dios puede hacer en 50 años lo que una persona quiere hacer en 200 años. La clave de tu vida es tener a Dios de tu parte. Pero Taré quiso tener dioses, no quiso tener a Dios. Muchos terminan su vida en altibajos, otros terminan fracasados, heridos, distraídos, mal influenciados. Y es por eso que cuando tus hijos crecen, no tienen nada que tomar de ti, porque nunca vieron algo digno de imitar. Dicen: yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, pero no quiero ser como él, no quiero ser como ella. ¿Pero por qué? Porque no hay nada digno de imitar en ellos. ¿Sabes? Cuando yo veo en segundo lugar, noto a un Abraham que inicia una promesa que estuvo estancada. Taré muere, así que sus hijos siguen sus mismos pasos. Abraham siguió los mismos pasos de Taré. Adoró a otros dioses. Abraham creció en esa cultura. Pero en un momento de su vida, Dios dice: cuando mi bendición se establece sobre una generación, sí o sí la voy a cumplir. Y yo quiero decirte, cuando Dios te dijo que te iba a bendecir, sí o sí la va a cumplir. Si tú no quieres, lo va a cumplir con tus hijos. Si tus hijos no quieren, lo va a cumplir con tus nietos. Pero la bendición pasa de generación en generación. ¿Alguien dice amén a eso? Taré murió. Podríamos pensar que Dios dice: bueno, esta generación no quiso la bendición, pero Dios en su bendita gracia se fijó en Abraham. Diga conmigo: Dios se va a fijar en mí. Dígalo con fe: Dios se va a fijar en mí. Vamos, levanta tu voz, dilo conmigo: Dios se va a fijar en mí. Y Dios se fijó en Abraham y lo visitó y le dijo: Abraham, he venido para cumplir una promesa que tu papá no quiso. Muchos siguen un evangelio religioso y liviano, heredado por sus padres, donde vemos que nuestros padres quizá nos establecieron un evangelio de meramente teoría. Pero es allí donde tú debes hacer un alto en tu camino. Escúchame, no podemos ser padres que le establezcamos teoría a los hijos, sino que les establezcamos experiencia a ellos. Yo tengo un papá y una mamá que nos establecieron experiencia, a mi hermano, a mí. Desde que estábamos pequeños nos enseñaron la palabra. Sí, la teoría es importante, pero nos llevaron a conocer a Dios, a escuchar a Dios, a saber que Dios habla, que yo tengo que actuar por fe, a creer que Dios va a hacer milagro. Pero hoy tenemos padres que les establece teoría solamente a los hijos. Hijos que saben quién es Dios, que se saben los libros de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero siguen pecando. Hijos que saben mucha Biblia, se saben los salmos, los proverbios, pero siguen teniendo incredulidad. Escúchame, los padres se tienen que levantar como los hombres y las mujeres más ungidos de la casa. Usted no puede esperar a que un predicador unja a sus hijos. Usted no puede esperar que un evangelista unja a sus hijos. Tú como padre tienes que ungir a tus hijos. Tus hijos tienen que acudir al poder que hay en el padre, al poder que hay en la madre, a la bendición que hay sobre los padres. Es tiempo de que la familia levante padres que tengan poder. Y Dios le dice a Abraham: a través de ti voy a bendecir las generaciones. Y Abraham encargaba la bendición tan poderosa que iba a tener el poder de bendecirnos hasta el día de hoy. Abraham tenía otros dioses, pero cuando Dios le habló,
estuvo dispuesto a abandonar esos dioses. Así que le da órdenes y le dice: Abraham, ¿quieres mi promesa? Entonces deja tu patria, a tus parientes y a tu familia. Son los 3 dioses más fuertes que tiene un ser humano. Porque yo le digo, no hay promesa sin obediencia y no hay resultado sin renuncia. Y Abraham estaba dispuesto a eso. 3 dioses fuertes: deja tu patria, su círculo exterior, toda su vida, la cultura, los lugares donde le gustaba frecuentar, el río Guatapurí, todo eso le dice a Abraham: déjalo. Pero después de que Abraham dice: Señor, ya dejé mi círculo exterior, ese es como el más fácil de dejar de los dioses. Después Dios le dice: no, ahora necesito que dejes a tus parientes. ¿Qué? Sí, tu círculo medio, tu familia extendida. Necesito que renuncies a tus tíos, a tus primos. Renuncia a los primos de segundo grado, a la tía política, al tío, no, a todos. Abraham dijo: Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer. Listo, Señor, ya estoy listo. Y Dios le dice: falta un tercer Dios. Deja a tu familia. ¿Qué? Sí, necesito que dejes a tu mamá, dejes a tus hermanos, dejes a ese sobrino que tanto amas, porque ahí desobedeció con Lot. Deja a todo y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. En otras palabras, Dios le dice: deja absolutamente todo, renuncia a todo. Cada una de las cosas que Dios le ordena, si él las toma, se le afectarían a él para alcanzar las promesas que iba a recibir. Se lo explico de una manera más clara. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, dice que ellos salieron de Egipto, pero con ellos, dice la historia y describe que con ellos salieron una gentuza y unos extranjeros. Gente que no tenía nada que ver con la promesa. Cuando ellos se establecen en el desierto, dígame quién incitó a Israel a decir: ya no queremos maná, queremos carne. La gentuza y los extranjeros. Dígame quién fue el que incitó a Israel a decir: necesitamos un Dios para adorar. La gentuza y los extranjeros. Escúchame, yo quiero que tú entiendas en el espíritu lo siguiente: hay gente que no es idónea para estar en tus promesas, y tú tienes que escuchar a Dios para saber quién es la gente que te está rodeando a ti, quién es la gente que te está drenando la vida, o la gente que te está alimentando la promesa. Y Dios le dijo a Abraham: si tú te llevas tu familia será un impedimento para cumplir mis promesas. Claro, el ruido de la familia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos caminando tanto? ¿Qué le pasa a Abraham? Yo me quiero devolver. Y Dios le dijo: no quiero gente que te estorbe en la promesa. Hoy es tiempo de que tú te levantes y mire: Señor, ¿cuál es la gente que me está estorbando en la promesa? Hazla a un lado y empieza a enfocarte en lo que Dios te dijo que te iba a dar. Cuando Dios nos llama a nosotros, no nos da un mapa del camino, ¿sabe? Dios le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos aquí les gustan las películas? ¿Y el resto qué? ¿Son ángeles pues? No sea mentiroso, todos nos gustan ver las películas. Bueno, a excepción, no sé la pastora, pero a mi mamá no le gusta. A mi mamá no le gusta. Mi mamá es de esas que no le gusta. Entonces, cuando usted ve una película, ¿qué es lo que sucede? Supongamos va a salir la película de Avatar. Yo ya me la vi. ¿Quiere que le cuente el final? Le voy a contar el final de Avatar. Le voy a dañar la mañana hoy. Resulta, ¿por qué me dice que no? Porque usted no la ha visto. Usted quiere verlo, usted quiere disfrutar de la película. Cuando nosotros tenemos propósitos en Dios, los propósitos de Dios es como una película. Él conoce el principio, Él conoce el nudo y Él conoce el desenlace. Pero Dios no nos los muestra. Porque si Dios nos mostrara la película de nuestra vida, la fe no existiría. Porque si usted sabe cuál es el final, usted no tiene que orar, usted no tiene que creer, usted no tiene nada. Usted sabe: el final es este. En la vida cristiana usted no ve spoilers. ¿Sabe qué son spoilers? Los spoilers es como el resumen de la película. Si usted se mete a YouTube y dice spoilers de Avatar, te resume la película de inicio a final, cómo termina. Pero hay otra cosa que se llama tráiler, y el tráiler es el anuncio, lo que te pica para ver la película. En la vida cristiana, Dios no te da spoilers, Dios te da trailers de tu vida. Es decir, mira lo que yo quiero hacer contigo. Señor, quiero más. No, camine y vete a la tierra que yo te mostraré, y te vas a dar cuenta el final tan exquisito que te voy a dar. Escúchame, necesitamos fe para creer. Y Abraham salió sin saber para dónde iba, prácticamente como un nómada. Abraham no tuvo inconvenientes para salir.
Pero cuando él empieza a caminar, Dios le empieza a decir: ok, Abraham, ahora que has obedecido, dirígete aquí, porque tú no necesitas mapas para tu camino. A veces decimos: Señor, trázame un mapa. Dime, no, tú simplemente escucha la voz de Dios. Eso es lo que me encanta del Salmo 23. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué David describe esa palabra? Porque el mismo Dios lo guió al valle de la sombra y de la muerte. Pero David dijo: yo no voy a tener miedo, porque desde que tú estés conmigo, adelante de mí, en mi vanguardia, yo voy a estar seguro. Iglesia, tú puedes atravesar el laberinto más confuso de tu vida, pero si es Dios quien te está guiando, no vas a tener miedo, porque Dios va a encontrar una salida para ti. Aunque estés pasando por un valle de tiniebla, no tengas miedo. La muerte no te va a abrazar, la muerte no te va a tocar. Vas a encontrar la salida, y la luz de Cristo va a resplandecer sobre tu vida y sobre tu familia. Abraham lo sabía, y él empezó a direccionarte: Señor, donde tú me digas que yo vaya, allí voy a ir. Y entonces llegaron a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando llegaron a Canaán, Canaán estaba en hambruna. Y entonces: Señor, tú me dijiste que era la tierra que fluye leche y miel, pero aquí hay hambruna. Yo me imagino a Sara. ¿Aquí hay alguna mujer que moleste? Yo no sé, Lina, si molesta, pero todas molestan, ¿no? Mi esposa es intensa. ¿Su esposa es intensa, hermano? Mejor quédese callado, porque tiene problemas al final del servicio. Entonces yo me imagino a Sara molestándolo a Abraham. Ya ves, Abraham, emocionalista, te pones que Dios me dijo, que no sé qué, que Dios me dijo, que Dios me visitó. Aquí estamos aguantando hambre. Estábamos mejor en Harán. Allí teníamos casa, allí teníamos un lugar para asar carne, allá teníamos todo, Abraham. ¿Aquí qué? Aquí no hay nada, sin hijos, sin nada, que todo emocionalista que deje a todo el mundo. No. Pero Abraham callado. Yo me estoy simulando, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice, es otra Biblia. El punto es que parece ser que Abraham lógicamente estaba dando golpes en el aire. Parece que Abraham se frustró, porque cuando llega a la tierra del destino no hay nada. Y por un momento, escúcheme, Abraham se desvía del propósito y dice: ok, entonces si esta no es la tierra, bajemos a Egipto. En Egipto hay comida, en Egipto hay abundancia. Pero yo quiero decirte que Dios es el que sostiene nuestra vida, no Egipto. Es la palabra de Dios la que sostiene nuestra vida, no es Egipto. Y cuando Él recurre a Egipto, ese Egipto no es el lugar donde Dios lo quería tener. Podemos pensar que esta promesa parece no ser cierta, o que en realidad nos equivocamos, pero no es así. Dios tiene un camino trazado para nosotros, y Él está probando nuestra fe. ¿Sabes? Cuando yo veo a Abraham que baja a Egipto, la Biblia dice que Abraham prosperó en Egipto. ¿Pero a costo de qué? ¿Sabe cómo prosperó Abraham en Egipto? Vendiendo a su esposa a un faraón. Cuando tú no estás en la tierra del propósito, es muy fácil que tú vendas tu familia al mundo para obtener riquezas. Cuando tú no estás en la tierra de tu propósito, te verás entregando a tus hijos al mundo. Y tú dices: Señor, ¿por qué mis hijos están en el mundo? Porque cuando no estás en la tierra del propósito, todo tu mundo se desmorona. Y Abraham por un momento se desvió. Egipto tenía riqueza, Egipto tenía un excelente clima, Egipto tenía el río Nilo, Egipto tenía todo. Pero escúchame, vendió a su familia por dinero. Y sabes, tú podrías pensar: es que Colombia se está poniendo grave, es que Colombia el peso está mal, es que la inflación está impresionante. Cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, y cuando tú estás en la tierra del propósito, pase lo que pase, Dios siempre te va a mostrar abundancia. Dios siempre te va a mostrar bendición, porque la palabra de Dios es la que nos sostiene. Así que Dios le dice a Abraham: Abraham, esta no es la tierra. Abraham no estaba dispuesto a salir de Egipto, y Dios tiene que sacarlo a la fuerza para meterlo otra vez al Canaán. Varias veces Dios le recuerda y lo sostiene por la promesa. ¿Por qué razón? Porque es su palabra la que nos sostiene en momentos de flaqueza y debilidad. Dios está allí para darnos aliento, para decirnos: no te detengas, acuérdate que yo te lo prometí, y está por ese camino cansado. Y Dios dice: acuérdate de lo que te dije, acuérdate que te dije que te iba a bendecir. ¿Acaso no es en los momentos más difíciles de nuestra vida que Dios establece su palabra? ¿Acaso no es cuando estamos completamente quebrados que Dios nos visita con una promesa para afirmarnos la vida? Pero ¿cuál es tu reacción frente a esa palabra? ¿La crees o simplemente tomas la actitud de tarea de estancarte en la tierra que no está en el propósito? Debemos tener presente que nuestros oídos deben estar purificados para escuchar a Dios.
Y sabes algo que me llama la atención aquí de la palabra, es que Abraham entendía que él tenía que estar en la tierra de tu propósito, de su propósito. Escúchame, Sara era estéril, y cuando ella estuvo estéril en Egipto nunca obtuvo fertilidad. Pero cuando ella entra a Canaán, al lugar del propósito, allí Dios hace su vientre fértil. Los milagros solo suceden en la tierra del propósito. Egipto te va a dar cosas temporales, pero jamás producirá milagro. Pero cuando tú estás en el lugar asignado, Dios establecerá milagros. Yo quiero que tú honres la tierra de tu propósito. Honra la iglesia donde estás ahora. Esta es la tierra de tu propósito. Esta es la iglesia donde Dios te va a bendecir. En este lugar Dios va a levantar tu empresa. En este lugar Dios te va a hacer próspero, no en otro lugar. Ama la tierra de tu propósito, ama Valledupar, ama su clima, ama su gente, ama todo lo que hay aquí. Ay, no, yo me voy para Estados Unidos o me voy para Bogotá. Es que allá sí, no, esta es la tierra de tu propósito. Allá puedes tener muchas cosas, pero es aquí donde Dios hace tu vientre fértil. Y yo estoy profetizando por el poder de la palabra que viene una temporada sobre tu vida donde Dios va a abrir puertas que han estado cerradas. Tú le dices: Señor, ¿qué pasa? Estoy haciendo tu voluntad. Tú me dijiste que renunciara a muchas cosas, renuncié a lo que te desagradaba, pero siento que todo se aprieta. Tranquilo, el Canaán a veces tiene tierra árida, pero prepárate porque esa tierra va a empezar a germinar. Es en la tierra de la Canaán donde Dios te va a dar bendición. Dios te dice: no te voy a dar la riqueza de Egipto. Dios le prometió a Abraham tierra y herencia, tierra y herencia, y eso fue Canaán. Dios le dijo: te voy a traer a Canaán. Todo el mundo dice que en Canaán no hay bendición, que en Canaán todo es estéril, pero a través de ti le voy a mostrar a todo el mundo entero que Canaán se convertirá en la tierra más próspera porque te doy tierra. Y después le dice: y Canaán se va a llenar con tu descendencia. Herencia. No busques la riqueza, busca dos cosas que Dios te quiere dar hoy. Dios te da tierra y Dios te da herencia. Donde pongas tu negocio, en ese negocio Dios lo va a prosperar. Pastor, solo tengo para estar escondido allá, ni siquiera en el centro, por allá escondido. Allá llegarán tus clientes porque Dios te da tierra y te da herencia. Alguien diga amén y reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Debemos tener, cuando decidimos caminar en la promesa, es necesario que nada se interponga en el camino. ¿Sabe? Cuando tú no estás en la legalidad del reino, cuando tú no estás en el propósito de Dios, tú repites los mismos ciclos en tu vida. Entonces, ¿cuáles son los ciclos? Algunos conocen a Dios, se entregan a Dios, se desaniman, piden perdón y vuelven y se entregan a Dios. Se entregan con todo a Dios, se desaniman, piden perdón. Y el mismo círculo: prosperado, deudas, quiebra, pido perdón a Dios, oro a Dios, y otra vez me levanto, otra vez riqueza, deudas, quiebra, y vuelvo y me levanto. Repites los mismos círculos. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿estás caminando en la tierra de tu propósito o estás simplemente evadiendo para ir según tu sabiduría y según tu opinión? Tienes que romper los círculos de tu vida. Esos círculos se rompen cuando entras al propósito de Dios. En tercer lugar, yo veo una promesa preciosa. Diga conmigo: el Dios de Abraham. Dígalo fuerte: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham decide volver a Canaán. Allí Dios le da un hijo. Ese hijo se llama Isaac. Isaac tiene mucho que aprender de su padre. Isaac ya tiene un padre que tiene el poder y la bendición. Así que aprende de su padre la perseverancia, aprende de su padre la fe. Y escúchame, Abraham luchó por la bendición, pero Isaac disfrutó la bendición. ¿Sabes qué significa Isaac? Isaac significa risa. Y Dios me habló a mí profundamente acerca de que lo que vivió Isaac es una unción para mis generaciones. Y es una unción de risa. ¿A qué me refiero con unción de risa? Unción de placer, unción de satisfacción. Isaac no tuvo que pelear por las bendiciones porque Abraham ya las había peleado por su generación. Escúchame en esta mañana: las peleas que tú has tenido en el transcurso de tu vida no las vas a tener que ver peleando a tus hijos, porque tus hijos ya van a disfrutar de todas las batallas que tú lidiaste en tu vida. Muy probablemente, mujer, dijiste: ¿por qué me violaron de pequeña? Quizá tú tuviste que batallar una pelea para que tus hijos no la tuvieran que batallar. Si yo te pusiera a escoger entre eso o que abusaran de tu hijo, muy probablemente dice: no, yo me expongo porque mis hijos no los pueden tocar. Sí, exactamente. Y te estoy hablando, cada pelea: pastor, yo fui alcohólico y ahora tengo miedo de que mis hijos sean alcohólicos. No, tú ya venciste esa batalla para que tus hijos no tengan que lidiar con las mismas batallas.
Prepárate porque tus generaciones van a estar bajo la unción de Isaac. Disfrutarán el esfuerzo que has hecho en el transcurso de tu vida. Di amén si tú lo crees. Eso es lo que va a suceder con nuestras generaciones. Cuando tú persistes al propósito, cuando tú persistes a la palabra, entonces Dios va a cumplir sus promesas. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham muere y siguió Isaac, pero Isaac ya tenía todo. Y dice que su padre había luchado por abrir unos pozos. Los pozos eran súper importantes en esa época, pero los filisteos vinieron a tapar los pozos. Y entonces Isaac dijo: voy a abrir otra vez los pozos que luchó mi padre. Así que él viene y abre un pozo, y se vienen los filisteos. Este pozo es nuestro, este pozo nos pertenece, vete de aquí. Isaac no pelea con ellos, dice: bueno, entonces llévense el pozo. Va y abre otro pozo. Cuando abre el otro pozo, se vienen los filisteos: este pozo también es de nosotros, vete de acá. Isaac dice: bueno, yo me voy. Después abre un tercer pozo y la misma cosa. Los filisteos vienen a molestarle, a decirle que ese pozo, y Isaac no pelea. Va y abre otro pozo, y dice que por fin los filisteos no dijeron nada. ¿Sabes qué significa eso? Pozo que Isaac abría, pozo que tenía la bendición. ¿Qué tenía el pozo? Agua. La cuestión es que cuando tú estás en la tierra del propósito, cuando tú tienes una bendición generacional, tú no persigues la bendición. La bendición te persigue a ti. Las aguas perseguían a Isaac. Pozo que abría Isaac, pozo que estaba en abundancia. En el nombre de Jesús, el pozo que tú abras es el pozo que tendrá la bendición. No te preocupes por la gente que quiso robarte lo que pensabas que iba a ser próspero. La prosperidad no estaba en el negocio, la prosperidad no estaba en el pozo que habías abierto. La prosperidad está contigo. Donde tú vayas, allí Dios va a germinar con la bendición sobreabundante. Y si tu familia lucha, en algún momento luchará por una bendición mayor. ¿Por qué se lo digo? Porque Jacob tiene que luchar. Porque cuando Abraham surge, Isaac surge, viene Jacob. Y Jacob tiene que luchar. Tú lo ves que lucha por el ángel, con el ángel por una bendición, pero él lucha por una bendición mayor. Jacob ya estaba bendecido, Jacob tenía riqueza, pero él dice: yo tengo todo, pero quiero algo más de Dios, y lucha con Dios por una bendición mayor. Mientras que Abraham no vio a Dios, Isaac no vio a Dios, Jacob no solo vio a Dios, sino que lucha con Dios y vence a Dios. Porque hay cosas más grandes para tus generaciones en el nombre de Jesús. Es tan fuerte la multiplicación de la bendición que Abraham tuvo un hijo, pero Isaac tuvo 2, pero Jacob tuvo 13. Hay cosas que yo sueño en mi vida, que deseo que Dios las cumpla. Pero de algo sí estoy seguro: si Dios no las cumple conmigo, las cumplirá con mis hijos 10 veces más. Porque la bendición generacional siempre se multiplica en cada generación, se triplica, se cuadruplica en cada generación. Y quiero ir terminando diciendo que es necesario que tú no permitas que las oleadas de Satanás afecten tu familia y tu propósito. Tú eres quien decides qué clase de familia vas a tener desde hoy. Ellos seguirán tu ejemplo. Ellos tomarán lo que tú les dejes, y la mayor herencia que pueden recibir nuestros hijos es la presencia de Dios manifestada. ¿Sabes? La Biblia dice que si nosotros caminamos en la tierra del propósito, David dijo: por eso yo estoy como olivo verde plantado en la casa de Dios, y en sus atrios moraré por siempre. Porque él decidió aferrarse a Dios. Si tú decides aferrarte a Dios, entonces tú estarás como el hombre que tiene un Dios poderoso. ¿A qué te refieres, pastor? Y con esto termino. Escúcheme. La Biblia se conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En realidad, la historia debería decir el Dios de Taré, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero Taré renunció al propósito, y por eso Taré es quitado de la ecuación. Y Dios dice: yo no soy el Dios de Taré. Abraham, yo soy tu Dios. Isaac viene y le dice: yo sí soy tu Dios. Y Jacob dice: yo soy tu Dios. Mi pregunta es: ¿tus generaciones podrán levantarse hoy diciendo el Dios de mi papá? Porque mi papá, de la fuente de mi papá fluye la bendición. ¿O será que Dios te va a quitar de la ecuación porque no has querido creer en Dios? ¿O será que Dios te va a quitar de todo el propósito porque has decidido abrazar lo que no tenías que abrazar, cuando Dios quiere pasar bendiciones generacionales donde tú seas alguien, un referente para tus generaciones? Yo quiero que mis hijos crezcan
y digan: el Dios de mi padre Juan. Yo quiero que mis nietos se levanten, si Dios no ha venido, y mis nietos digan: el Dios de mi papá Juan, el Dios de mi papá Elías o de mi mamá Ana María, es el Dios mío. Hoy, en esta mañana que Dios te ha traído acá, tu situación puede cambiar si tan solo decides coger tus maletas, salir o de Ur de los Caldeos o salir de Harán y dirigirte a la tierra del propósito, dirigirte al lugar donde Dios te dijo y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero una generación marcada por la bendición de tu Espíritu Santo.